Construyeron carreteras tan perfectas que 2000 años después seguimos usándolas. Inventaron el concreto, el seguro médico para soldados, los periódicos, los centros comerciales, el sistema de alcantarillado, la calefacción por suelo radiante. Tenían agua corriente, entretenimiento masivo, leyes escritas y un ejército que conquistó todo lo que tocó. Y entonces desaparecieron, no de golpe, no de un día para otro, sino de la manera más lenta, más dolorosa y, cuando lo entiendes bien, más evitable posible. Y lo más perturbador de todo es que mientras Roma se derrumbaba, la mayoría de sus ciudadanos ni siquiera lo notaban. ¿Cómo construyes el mayor imperio que el mundo ha visto? ¿Y cómo lo destruyes desde adentro sin darte cuenta? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Bienvenido a El Origen. Todo empieza, según la leyenda, con dos gemelos abandonados a orillas del río Tíber, Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, amamantados por una loba, encontrados por un pastor. Ahora bien, ¿es verdad? Probablemente no, pero los romanos la creían, y eso importa. Porque una nación que cree descender de un dios de la guerra y una loba, ya te está diciendo algo sobre su carácter. Lo que sí sabemos con certeza es que hacia el año 753 a.C., en 7 colinas sobre el río Tíber, en el centro de la península itálica, empezó a crecer un pequeño asentamiento. No era especial, no era estratégico por obvias razones, no tenía puerto al mar, no tenía grandes recursos naturales, era básicamente un pueblo entre muchos, pero tenía algo que otros no tenían: una obsesión enfermiza por no perder. Los romanos primitivos eran rodeados de enemigos por todos lados: etruscos al norte, griegos al sur, samnitas al este. Guerras constantes, derrotas incluidas, y cada vez que caían se levantaban, reorganizaban y volvían. Hubo un momento, en el año 390 a.C., que definiría para siempre el alma romana. Los galos, tribus del norte, invadieron y saquearon Roma entera. Quemaron la ciudad. Los romanos tuvieron que pagar oro para que se fueran. La humillación fue total. ¿Sabes lo que hicieron los romanos después? Recordaron cada detalle, guardaron el resentimiento con cuidado y pasaron los siguientes 200 años conquistando a todos los que alguna vez los habían amenazado. No perdonaban, no olvidaban. Y eso, durante un tiempo, fue su mayor fortaleza. En el año 509 a.C., los romanos hicieron algo radical. Echaron a su rey, Tarquinio el Soberbio, y con ese nombre, ya sabes cómo era, fue expulsado tras un escándalo, y Roma decidió que nunca más habría un solo hombre con poder absoluto. En su lugar, inventaron algo nuevo: la República. 2 cónsules elegidos cada año, un senado de aristócratas como contrapeso, asambleas populares, leyes escritas para todos, el poder distribuido, limitado, renovable. Era imperfecto, era desigual. Los patricios, las familias nobles, tenían mucho más poder que los plebeyos, pero era un sistema, y los sistemas, cuando funcionan, producen estabilidad, y la estabilidad produce expansión. En 300 años de república, Roma pasó de controlar unas pocas colinas a dominar toda la península itálica, luego el Mediterráneo, luego el norte de África, luego España, luego Grecia, luego lo que hoy es Francia, Turquía, Egipto. ¿Cuál era el secreto militar romano? No era solo valentía, era ingeniería. Los romanos construían un campamento perfectamente organizado cada noche que acampaban, con murallas, calles trazadas, posiciones defensivas. Cuando te enfrentabas a una legión romana, no solo en soldados, enfrentabas una máquina logística completa, y cuando ganaban un territorio, lo romanizaban,
Construían calles para mover tropas rápido. Construían acueductos para que las ciudades crecieran. Construían foros para que la gente se reuniera y sintiera que Roma era su hogar. No solo conquistaban, absorbían. Ese fue su verdadero genio. El poder tiene un hambre insaciable. Entre más devora, más necesita comer. Hacia el siglo I a.C., la República Romana no solo estaba en crisis, estaba en descomposición. Imagina un sistema diseñado para el equilibrio que de pronto se convierte en un nido de víboras. Las conquistas habían inundado a Roma de esclavos y riquezas, pero ese botín solo llenaba los bolsillos de la élite. Mientras los generales se convertían en celebridades con ejércitos que les juraban lealtad personal a ellos y no a la bandera, la clase media desaparecía. El Senado, que debía ser el faro de la ley, se había vuelto una oligarquía decorativa, donde los votos se compraban y la violencia callejera era el pan de cada día. En medio de este caos surge Cayo Julio César. No era solo un general, era un maestro del marketing político. Mientras sus rivales hablaban en salas cerradas, él escribía sus crónicas desde el frente de batalla para que la gente en Roma leyera sobre sus hazañas en la Galia, la actual Francia. César comprendió la grieta del sistema. El pueblo odiaba a los aristócratas del Senado. Se posicionó como el campeón de los humildes, ocultando su ambición personal bajo el manto del bienestar popular. El momento de la verdad llegó en el año 49 a.C. Tras conquistar lo que hoy es Francia y Bélgica, el Senado, aterrorizado por su influencia, le dio un ultimátum. Vuelve a Roma, pero deja a tus soldados atrás. Regresar sin ejército era una sentencia de muerte o exilio. César cabalgó hasta las orillas del Rubicón, un río estrecho que marcaba la frontera legal de su mando. Cruzarlo armado no era solo una desobediencia, era un acto de alta traición castigado con la muerte. Se dice que se detuvo. En ese silencio se jugaba el futuro de Occidente. Miró las aguas y pronunció la frase que hoy, 2000 años después, define el punto de no retorno. Alea icta est. La suerte está echada. No fue un desfile, fue una invasión. Al cruzar ese río, César no solo rompió la ley, rompió la historia. No entró en Roma como un conquistador extranjero, sino como un libertador que venía a limpiar la corrupción del Senado. Tras una guerra civil sangrienta que lo llevó desde las llanuras de Grecia hasta los palacios de Egipto, César regresó triunfante. Se hizo nombrar dictador perpetuo, un título que para los defensores de la vieja república sonaba a sentencia de muerte para la libertad. Pero el exceso de confianza fue su talón de Aquiles. El 15 de marzo del año 44 a.C., las famosas idus de marzo, el acero de la traición lo alcanzó en el teatro de Pompeyo. No fue una ejecución limpia, fue una carnicería desesperada. 60 senadores lo rodearon, ocultando dagas bajo sus togas. Le asestaron 23 puñaladas, aunque los estudios forenses modernos sugieren que solo una, la que penetró en el pecho, fue la mortal. César cayó a los pies de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo, cubriéndose la cara con su túnica para morir con dignidad. Aquellos hombres, liderados por Bruto y Casio, creían que al matar al tirano la república florecería de nuevo. Cometieron el error de cálculo más grande de la historia. La república no estaba dormida, estaba muerta, y el pueblo amaba al hombre que acababan de asesinar. Lo que siguió no fue la paz, sino una guerra civil apocalíptica que desangró el Mediterráneo durante una década. Del humo y las cenizas de esa guerra emergió una figura que nadie vio venir, Cayo Octavio, un joven de apenas 18 años, enfermizo y sin experiencia militar, que resultó ser el heredero testamentario de César. Donde su tío abuelo fue impetuoso y magnánimo, Octavio fue gélido y calculador. Tras cazar a los asesinos de César y derrotar a la poderosa alianza de Marco Antonio y Cleopatra, se quedó solo en la cima. Pero Octavio aprendió de la sangre de su predecesor. No se proclamó rey porque los romanos odiaban esa palabra. Se hizo llamar Augusto y adoptó el título de princeps o primer ciudadano. Fue el genio de la manipulación política. Mantuvo el Senado abierto,
Permitió que se celebraran elecciones y fingió devolver el poder al pueblo, mientras en las sombras controlaba el ejército, el tesoro y las leyes. Augusto tomó una república en ruinas y la convirtió en el Imperio Romano, el motor que dio forma a Occidente. Gobernó durante 40 años, trayendo la famosa Pax Romana. Logró lo que César no pudo, morir de viejo en su cama, dejando atrás un mundo que ya no recordaba lo que era ser libre, pero que estaba encantado con la estabilidad del mármol. Fue sin duda el mayor acto de prestidigitación política de la humanidad. Entre el año 27 a.C. y el 180 después de Cristo, poco más de 2 siglos, el Imperio Romano vivió lo que los historiadores llaman la paz romana. 70 millones de personas bajo un solo sistema legal, una sola moneda, una sola red de comunicaciones. Podías viajar desde el Muro de Adriano, en lo que hoy es Escocia, hasta Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, usando carreteras romanas, hospedándote en posadas romanas, pagando con monedas romanas. El imperio en su máximo punto, bajo el emperador Trajano, cubría 5 millones de kilómetros cuadrados. Para que lo dimensiones, era más grande que la India actual. Y funcionaba. Los acueductos llevaban agua a las ciudades, los médicos tenían escuelas, los abogados tenían códigos, los pobres recibían grano gratis del Estado, los ciudadanos tenían derechos que los diferencian de cualquier otro sistema de la antigüedad. Roma, en su mejor momento, era una idea además de un lugar, la idea de que la civilización era posible, que el caos se podía organizar, que pueblos completamente diferentes podían vivir bajo las mismas reglas. Era, en muchos sentidos, el experimento político más ambicioso que la humanidad había intentado hasta entonces. Y entonces, comenzó a fallar. Aquí viene la pregunta de 1.000.000 de sestercios. ¿Por qué cayó Roma? Y la respuesta honesta es, por todo a la vez. Pero hay causas que destacan. Primera, los emperadores. Después de los 5 buenos emperadores del siglo II, la calidad del liderazgo romano se desplomó de manera casi cómica. Calígula nombró cónsul a su caballo. Nerón mandó ejecutar a su propia madre. Cómodo, sí, el de la película Gladiator, aunque muy dramatizado, se creía literalmente Hércules reencarnado y peleaba en el Coliseo contra gladiadores con desventaja artificial para que él siempre ganara. En el siglo III hubo 50 emperadores en 50 años. La mayoría murieron asesinados por sus propios guardias. Roma tenía básicamente un sistema de gobierno por homicidio. Segunda, la economía. Las guerras son caras. Mantener 5.000 kilómetros de fronteras es caro. Y cuando los ingresos no alcanzaron, Roma hizo lo que los gobiernos desesperados hacen. Falsificó su propia moneda. Redujo el contenido de plata en las monedas. La inflación se disparó. La gente dejó de confiar en el dinero. El comercio se contrajo. El imperio, que había prosperado sobre el intercambio económico, empezó a ahogarse. Tercera, las fronteras. Roma había llegado a sus límites naturales. Y más allá de esas fronteras había pueblos, hunos, visigodos, ostrogodos, vándalos, que llevaban décadas presionando. No eran los bárbaros ignorantes del mito. Muchos habían servido en el ejército romano. Conocían sus tácticas, sus puntos débiles, sus rutas. Cuarta, y esta es la más fascinante, Roma se volvió demasiado grande para gobernarse a sí misma. En el año 285, el emperador Diocleciano tomó una decisión lógica y fatal a la vez. Dividió el imperio en 2, Oriente y Occidente. 2 emperadores, 2 administraciones, 2 capitales. La idea era eficiencia. El resultado fue que Roma dejó de ser una y se convirtió en 2 entidades que a veces cooperaban y a veces se hacían la guerra entre sí. El imperio de Occidente, con capital en Roma, se fue debilitando. El de Oriente, con capital en Constantinopla, hoy Estambul, sobrevivió casi 1000 años más como el Imperio Bizantino. El 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente,
un adolescente llamado Augustulo, con ironía perfecta el mismo nombre que el fundador mítico, fue depuesto por un caudillo bárbaro llamado Odoacro. Sin batalla épica, sin discurso memorable, sin dramatismo, solo un adolescente al que le dijeron que ya no era emperador y que se fuera a vivir a una villa en el sur de Italia con una pensión. Y así, sin que casi nadie lo notara, terminó el Imperio Romano de Occidente. Roma no desapareció, se transformó. El latín que hablan los científicos en sus publicaciones, el sistema legal que usan la mayoría de países occidentales, el calendario que tienes en tu teléfono, los meses con nombres de emperadores, por Julio César, agosto por Augusto, la arquitectura del Congreso de Estados Unidos modelada sobre el Senado romano, la Iglesia Católica organizada sobre la estructura administrativa del imperio. Roma está en todas partes, solo que invisible, y la lección que deja su caída es incómoda pero necesaria. Los imperios no caen de golpe, caen lentamente mientras sus ciudadanos están distraídos. Caen cuando el liderazgo se vuelve espectáculo, cuando la economía se infla artificialmente, cuando las instituciones pierden credibilidad, cuando la gente deja de creer en el proyecto común. Roma tardó 300 años en caer. Sus ciudadanos nunca vieron el final venir. Eso, quizás, es lo más perturbador de todo. En el próximo video, el origen de la hamburguesa, que suena fácil, pero resulta que hay al menos 4 países que se la disputan, una guerra de abogados que duró décadas, y un presidente estadounidense que metió la pata de una manera que ningún manual de historia quiere mencionar. Como siempre, nos vemos en el próximo origen.